tuve una carga muy fuerte en este día por algunos temas, por un par de cosas que experimenté hoy, que inmediatamente el Señor me llevó a unos textos bíblicos. Y cuando pasa el tiempo uno ya va conociendo cómo es que Dios mueve, cómo es que Dios empuja, cómo Dios dirige. Entonces reconocemos, bueno, vamos a enfocar este tema, dentro de todo lo que estamos hablando, enfocar un tema para mí complicado, les voy a ser sincero. Son temas en los cuales nunca prediqué. Así que hoy ustedes van a tener el privilegio de escucharme por primera vez hablando de esos temas. Sí los he enseñado alguna vez desde la teoría o específicamente alguna enseñanza de la teología. Bueno, es más, la palabra de hoy, como lo voy a desarrollar, tiene mucho más de enseñanza que de administración de la palabra. Me va a obligar a quedarme un poquito más quieto, cosa que no sé cómo voy a hacer, porque voy a tener que estar más pendiente de la Biblia, de la lectura de la Biblia, que de lo que el Espíritu quiera empezar a hacer, porque quiero guiar a un entendimiento, repito, por eso me bajo ahora, así, porque por si después no puedo bajar, me bajo ahora, se va. A un entendimiento de los tiempos. Hay 2 o 3 palabras que Dios me habló hoy por algunas situaciones, y una de esas palabras tiene que ver con eso. Una de esas palabras justamente es esta, ser entendidos en los tiempos, reconocer, darnos cuenta del momento que estamos viviendo, de la época que vivimos, las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Entender quiénes somos. Ayer con el equipo de liderazgo estábamos hablando de eso, aunque era en lo personal, entender mi posición, entender mi lugar. Bueno, como iglesia, entender quiénes somos. Y cuando unimos las dos cosas, ser entendidos en los tiempos y entender quiénes somos, me queda solamente un punto, un nexo entre las dos, y es, bueno, algo tengo que hacer. Si entiendo el momento que vivo, si reconozco la situación que pasa, si sé quién soy y para qué estoy, es como si usted de golpe va viajando en colectivo, es médico, una persona se desmaya y usted lo mira y piensa, ¿no habrá un médico acá? Y de golpe se acuerda que usted es médico. Entonces salta del asiento y dice, yo soy médico, y va a atender a esa persona. Bueno, eso le pasa a la iglesia. Vemos las situaciones alrededor, vemos lo que pasa, o sea, las consecuencias de lo que pasa, analizamos las situaciones, los problemas, los conflictos, conversamos entre nosotros, mirá lo que pasó acá, lo que pasó allá, lo de tal lado, hacemos todo un planteo, todo un comentario sobre esas cosas y decimos, y nadie hace nada, che. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Y dónde está la oposición? ¿Y dónde está fulanito y las organizaciones civiles? ¿Dónde están los grupos sociales? Y yo digo, ¿y dónde está la iglesia? Que es precisamente la que tiene que ser ese médico que le pegue el salto en el asiento y vaya a asistir al enfermo. Recuerdo hace unos años atrás, cuando algo muy parecido a esto, el Señor me habló en una reunión justamente con algo que después salió como una frase, no es el lema de la iglesia, pero que se hizo muy conocida dentro de la iglesia por mucho tiempo. Que es, la iglesia y solo la iglesia tiene la capacidad y la autoridad de determinar los destinos proféticos del lugar donde está. Eso surgió de una administración en un tiempo donde Dios nos llevaba precisamente a esto, entender quién sos y el momento en el que estás. Bueno, llegó el momento de entender quién soy y el momento específico en el que estamos y las situaciones que estamos viviendo. Voy a usar muchísimos textos bíblicos. No voy a terminar hoy el tema que le voy a comentar. Tampoco voy a seguir el fin de semana. Lo voy a continuar recién el próximo miércoles. Y el próximo miércoles hay Santa Cena, así que no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, Dios mediante, vamos a seguirlo así, de esa manera, porque es para que usted preste atención. Para que los de mi generación espiritual, o sea, los que tienen años como yo en la iglesia, refresquen algunas cosas. Para los más nuevos, se desasnen de cosas que no tienen ni idea, se enteren de algunas otras cosas que no conocen, y para que a todos nos caiga la ficha de basta de pavear, es tiempo de hacer algo. Como otro de nuestros dichos, es tiempo de hacer lo que hay que hacer. Marcos capítulo 4, que fue la palabra del sábado y del miércoles anterior,
Me tomo desde ahí como puntapié, versículo 35. Marco, solamente me voy a quedar con este versículo. Ese contexto que ya lo hablamos el sábado y el miércoles también. Pasar al otro lado, atravesar. La expresión de donde surge en este comentario, en el original me refiero, la expresión da una idea de atravesar un lugar. No simplemente cruzar la vereda de enfrente, sino da la idea de atravesar. Como si usted estuviera pasando a través de un desierto, un bosque, un río, una selva, un nido de serpientes, perros salvajes. A través de pasar en medio. Pasar al otro lado da la idea de un cambio de posición y un cambio de vida. Pasar al otro lado también significa, repito, en el significado textual de la palabra que se utiliza en este evangelio, pasar al otro lado significa avanzar. De todas estas cosas que yo le digo, me queda como resumen que tanto lo que Jesús le dijo a sus discípulos en esa noche como lo que nos está diciendo hoy, Él está esperando de nosotros un cambio de posición, de visión, de pensamiento, y que eso se dé, como dijo la pastora en un momento, sin importar la tormenta que se esté sucediendo. Sin importar cuál sea la tormenta, usted tiene que generar para su vida un cambio de posición, de visión y de pensamiento. En el momento en que Jesús habla esto con sus discípulos, ellos estaban en el famoso, bíblicamente me refiero, Mar de Galilea. Ese lugar donde ocurrieron un montón de cosas. Ese lugar de la pesca milagrosa, el lugar estando cerca del monte, le predicó a las multitudes, hizo la multiplicación de los panes y los peces. El lugar donde, justamente se desata la tormenta en medio del mar. Un lugar muy conocido. Y un lugar de mucho comercio en la época de Jesús. Pero el Mar de Galilea hoy no es así, hoy, como tendría que ver un mapa, capaz que sí, me estoy equivocado, pero el Mar de Galilea no solamente separaba las regiones, sino que también separaba las culturas. Cruzando el mar, llegando al otro lado, ya no eran judíos los que estaban del otro lado, eran gente que provenían del imperio griego, eran griegos, raza de griegos que estaban del otro lado. Por eso cruzar al otro lado también quiere decir salgamos de nuestro pensamiento. Desde el año pasado Dios nos viene hablando sobre ese tema. Salgamos de nuestra visión corta y nuestra estructura, que creemos que las cosas tienen que ser de determinada manera, y avancemos, recordá, pasar en medio aún de la tormenta, avancemos hacia una cultura distinta. Yo me asusté cuando el año pasado el Señor nos habló de diversidad. En un momento en el que se habla mucho de esa palabra diversidad. Y yo dije, Señor, ¿qué va a pasar con eso? Y con el correr de los meses lo fui comprendiendo un poco más. Significa como cuando Pedro está teniendo una visión y en la visión ve animales impuros, porque para el judaísmo había animales que estaban prohibidos de comer. Seguramente usted lo sabe, por ejemplo, que el judío no come jamón, porque no come nada que provenga del cerdo, y muchas otras cosas más. Entonces imagínese, en ese momento, Pedro, un judío de ley convertido al cristianismo, ve en una visión un chancho muerto y Dios le dice, come. Y él dijo inmediatamente, judío de ley, no Señor. Nunca mis manos, mis labios, nunca mi boca tocó algo inmundo. No Señor. Y Dios le dice estas palabras, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Y esa es la palabra que Dios nos dio el año pasado. No llames inmundo a lo que yo santifiqué. Cuando tal vez a la vista de tus ojos carnales haya determinadas situaciones alrededor, gente, pensamientos distintos, costumbres distintas, que vos digas, no, ni le hablo, no, ni me relaciono. Y llegar el peor del caso de la religiosidad. No permito que llegue. Porque la religión hace eso. La religión viste de hábitos y sotanas e impide que aquel que no está en la condición que uno cree que tiene que tener, impide que se presente. Entonces, cambiar nuestra visión, entrando en una visión de diversidad para recibir a toda la clase de personas de distinto pensamiento, cultura, y para ser bíblico, raza y nación,
que van a venir a los pies de Cristo. Porque este tiempo de crisis que estamos viviendo está, como le dije hace un ratito, está avisando, preparando un momento de un gran despertar por la tremenda necesidad que hay a nuestro alrededor. Cuando Jesús con los discípulos atraviesa el mar y pasa al otro lado, se encuentra en una situación muy particular que usted ya la conoce. Si yo no se la digo ahora, no sabe cuál es porque no se ubica en la historia y en el pasaje. Pero cuando yo se la mencione, usted va a saber de qué se trata. Cuando Jesús con los discípulos cruzaron, llegaron al otro lado, bajaron del bote y llegaron a la orilla, se encuentran al famoso endemoniado gadareno. El tipo que andaba desnudo y en cadenas, gritando y haciendo de todo ahí, pegando alaridos. Un tipo que hacía años que estaba poseído por infinidad de demonios. Que solamente porque Jesús se le puso de frente, mirándolo nada más, el tipo se tranquilizó, se calmó, los demonios hablaron, los demonios protestaron, los demonios le dijeron a Jesús, ¿qué tenés contra nosotros? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y hubo una liberación y una transformación en una tierra que no era el pueblo de Dios, una señal de diversidad y de apertura. Pasar al otro lado significa salir a asistir a aquel que está en medio de una crisis espiritual, al que tal vez no pueda dormir, al que no tenga paz. Hace unos meses dije, no sé en qué reunión, qué tipo de reunión era, no sé si fue en un culto o una reunión de oración, pero hace unos meses dije, en este tiempo, ya el que estamos ahora, usted empiece a vender el Evangelio. Y antes que se asuste con lo que le voy a decir, présteme atención. Cuando nosotros predicamos salvación, siempre es importante aclararlo, decimos, no aseguramos lo que Dios va a hacer. Yo no le aseguro a la persona que Dios la va a sanar. No le aseguro que Dios la va a prosperar. ¿Por qué? Porque no lo sé. Porque hay cosas que solamente Dios sabe que va a hacer o no va a hacer. Y a veces algunos acostumbran a presentar el Evangelio de esa manera. Diciéndole, vení a Cristo y vas a ser bendecido, vas a estar lleno de plata, se te terminan los problemas, ya no hay conflicto, te vas a arreglar con tu suegra, todo eso. Y no siempre es así, porque Dios tiene planes, como dice el libro de Isaías, extraños. Él obra de una manera extraña. Pero en aquel momento el Señor nos ministró y yo les dije esto, empiece a vender el Evangelio de esta manera, diciéndole, vení a Cristo y vas a tener paz. Porque eso sí va a pasar, eso sí lo podemos afirmar, eso sí lo podemos firmar si quiere, asegurar. Usted llega a Cristo, usted viene a la iglesia, tiene un encuentro con Dios, o por lo menos una cercanía con el mover de Dios, de estar ahí como cuando usted pasa por la puerta de una casa que están haciendo milanesa y le siente el olor, por lo menos esa cercanía y algo le empieza a pasar. Y cantidad tremenda de testimonios diciendo, pude dormir por primera vez. Tengo una persona en mente, por eso digo esas palabras, que llegó a la iglesia así sin poder dormir y dice, el primer día pude dormir por primera vez. Y así infinidad de otros testimonios. Entonces hay una gran necesidad de paz. La gente no tiene paz. La gente está mal, preocupada, temerosa. Tenemos nosotros una ventaja. Lo que nos diferencia, lo primero que nos diferencia de los inconversos es la salvación. Pero fuera de ese plano espiritual, lo que nos diferencia de los demás es la esperanza. Tenemos una esperanza de una transformación y una vida distinta. El resto de la gente no. La pastora dijo recién leyendo el Salmo, en el día que yo temo, en ti confío. ¡Qué bueno! Usted puede confiar en Dios cuando le agarra el jabón. ¿Y al que no lo tiene? ¿Qué hace cuando le agarra miedo? ¿Y el que no cree? ¿Y el que no tiene fe? ¿Y el que no lo conoce? ¿Qué hace? Cigarrillo, droga, sexo, alcohol, salidas, farra, cualquier cosa para emparchar, no para sanar, ni siquiera para cubrir, emparchar y hasta el día siguiente, cuando se te pasó el efecto, empezar otra vez el ciclo. La gente tiene necesidad. Tenemos, iglesia, tenemos que pasar
al otro lado, salir de mi silla, parármela de enfrente, salir de mi lugar de comodidad y empezar a mirar las cosas de enfrente. Cuando ellos llegaron a lo del Gadareno, se encontraron con dos cosas distintas. Primero, vieron la situación del otro lado distinta a la visión que tenían. Segundo, se encontraron con gente que estaba en plena esclavitud. ¿Conoce usted la historia, vieja historia, un cuento, de un hombre que vivía en un lago, una zona de lago, de montañas, un hombre que vivía en un costado, en una orilla del lago, y que toda su vida, un lago grande, como si fuera, imagínense el Nahuel Huapi. Si no lo conoce, busque alguna foto, si lo conoce ya sabe lo que es. Y veía desde su casa una casa que había en la otra orilla del lago. Y toda su vida él quería conocer esa casa, le encantaba esa casa, estaba enamorado de esa casa, la veía chiquitita, la veía a distancia, pero veía el brillo que tenía esa casa. Quería conocer esa casa. Pasó el tiempo, era imposible, no tenía medios, no tenía cómo. Después de muchos años, este tipo pudo viajar, recorrer toda la orilla del lago y llegó a donde estaba la otra casa. Cuando llega a esa casa se encontró con una sorpresa. Era un rancho, si no tenía nada de especial, una casa chica, no tenía absolutamente nada de lujo, y de golpe se da vuelta y mira que la casa que él buscaba estaba todavía al otro lado del lago. Dice, ¿cómo puede ser? En vez de cruzar y toda la vuelta, estoy otra vez en el mismo lugar. Entonces golpea la puerta, sale la persona y dice, mire, yo estoy buscando una casa así, 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 así. Yo creía que era esta. Y dice, no, la casa que usted busca es la que está del otro lado del lago. Siempre estuvo ahí y siempre brilló. Cuando salimos de nuestra posición, cambia nuestra visión. Y muchas veces cuando salimos de nuestro letargo, cruzamos porque queremos otra cosa distinta, vemos lo que tenemos y nos damos cuenta de cuánto brillaba lo que nosotros mismos teníamos. A veces nos quejamos de lo que vivimos porque estamos metidos en nuestro conflicto. A veces pasamos horas trabajando de más para poder salir de la situación y del problema que tenemos. A veces incluso sin valorar las cosas buenas que tenemos. Es necesario, hasta para eso, que usted cruce el lago, salga de su lugar, pase hacia el otro lado y vea lo que tiene y todo lo que no tiene el otro que lo está esperando. Dice Romanos 8:19 que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Hay toda una generación que espera que la iglesia se ponga en pie y se levante. Pasar al otro lado significa cambiar de visión y entender, le dije al principio, la posición y quiénes somos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. En adelante, ahora cuando empiece a leer esto le voy a decir de qué le voy a hablar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. La Biblia llama duermen a los que están muertos esperando la resurrección. Todos los seres vivos, cuando mueren, pasan a un nivel de stand-by, esperando la resurrección. Todos los seres humanos somos creados inmortales y eternos. La eternidad no es solamente para los cristianos o para los salvos. La inmortalidad no es solamente para los cristianos y para los salvos. Todos somos creados inmortales y eternos. La diferencia está en qué lugar usted pasa el resto de la eternidad. Solemos decir de una manera mucho más simple, llamamos vida eterna a la vida con Cristo y el resto lo mencionamos simplemente como infierno y nos olvidamos, no entendemos que en realidad lo que se refiere es a vida eterna en el infierno. Un lugar de suplicio permanente, de tortura permanente, al cual la lectura del día de hoy, Proverbios capítulo 24, versículo 11, si no me equivoco, dice, salva a los que están condenados a la muerte. ¿Quién es el que está condenado a la muerte? El que cometió un delito. ¿Qué tipo de delito? Aquel que pecó
y no tiene a Cristo en su corazón. No se presentó delante del abogado y del juez, entonces su delito no fue corrido, no fue quitado. Toda la humanidad sin Cristo está condenada a la muerte. Usted tiene la posibilidad de firmar un habeas corpus. Usted puede representar a esa persona. Usted puede rescatarlos a los que están condenados a la muerte. Por eso menciona de esta manera a los que duermen. Tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no estaremos antes de los que durmieron. ¿Qué quiere decir hasta la venida del Señor? ¿A qué se refiere con la venida del Señor? Conceptos que a veces los tenemos superficiales, alguna vez los escuchamos, los creemos o no, tal vez los dudamos o no, pero conceptos reales y que en este tiempo es necesario que empecemos a tenerlos en cuenta. Yo no sé si usted lo sabe, por eso le dije, para que los veteranos desempolvemos los conceptos y los nuevos se enteren de cosas que no saben. Y todos nos despertemos. La Biblia habla, la Biblia enseña claramente como parte del plan de Dios, el plan de Dios no termina el día que usted se entregó a Cristo, el plan de Dios continúa y en su vida empieza a tener un camino con el Señor, un propósito que es este de salvar a otros, ser edificado, ser transformado. Y en ese proceso está esperando un evento que ha de pasar algún día. Y ese evento, dice, es la segunda venida de Cristo. Yo no sé si usted lo sabía. Pero es un concepto que incluso nos han enseñado entre aquellos que hemos hecho el catecismo. Espera de aquello. Yo quería ser monaguillo, mira. Me salió medio parecido la cosa, pero... Como, ¿viste, Ana? Cada tanto me agarran, me acuerdo del credo, después me quedo en la mitad. Dice, a ver, ayúdenme. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Toda la vida se lo enseñaron y nunca se dio cuenta. Toda la vida lo supo y nunca se dio cuenta. Toda la vida lo predicó, lo declaró y nunca se dio cuenta. Y desde allí ha de venir a juzgar. Después agrega diciendo, creo en el Espíritu Santo, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida perdurable. Y antes que se asuste, que obviamente es una oración católica, en realidad es el credo de Nuremberg, que la iglesia escribió allá por el año 1400 y pico, una cosa así, para diferenciarse de aquellos que no creían en Jesús. De la iglesia que decía que Jesús en realidad era una fantasía. Sí. Hubo una época en que hubo una iglesia que creía que Jesús era una fantasía, que era un personaje inventado en la Biblia para dar enseñanzas. Entonces la iglesia firme tuvo que decir, no, para un cachito, no es así. Vamos a dejar en claro cómo es la cosa. Entonces vamos a escribir una constitución y vamos a decir, mira, yo creo en esto, en esto creemos, no me venga no me meta a gato por liebre. Entonces ahí surgió esta que después se convirtió en una oración. No era una oración, era una declaración como cuando usted forma parte de un equipo y hace una declaración de pertenencia. Claro, tiene esa frasecita en el medio que a uno le produce urticaria. Creo en la Santa Iglesia Católica, que simplemente quiere decir la Iglesia Universal de Cristo. No quiere decir otra cosa. Jesús viene para completar el plan que comenzó a través de la cruz. La segunda venida de Cristo viene a dar por terminado el proceso que empezó cuando usted llegó a Él. La segunda venida de Cristo es la respuesta a esa pregunta que tantas veces nos hacen, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Te preguntaron eso alguna vez? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Y por qué Dios permite esto y aquello, el otro y lo demás allá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde está Dios? O la otra, ¿y dónde estaba Dios cuando X cosa?
La segunda venida de Cristo es la respuesta a esa pregunta y que muchos no quieren entender. Porque es más fácil creer que si vos un día a la mañana te levantás y decir, hoy creo que soy un árbol, es más fácil creer eso que vos digas, creo en Jesucristo y que Él vuelve. Porque si salís a la calle y decís, un ovni me raptó, te aplauden y te investigan. Pero si decís, creo en Jesucristo, te encierran por loco. Les cuento que en algunas redes sociales se está empezando a hacer un inicio de censura. En Twitter, por ejemplo, en algún tipo de publicaciones en Facebook, en YouTube nos bajaron de golpe así la posición de clasificación. Hay un cierto suave, pero una suave censura. Todo contenido que sea muy explícito religioso se bloquea porque dice que ofende a los demás. Entonces, no me importa ni debatir eso, pero empieza a ser un inicio de censura. Lo van a tratar de loco, seguramente, pero es tiempo de creer que estamos a las puertas de un gran evento. La segunda venida de Cristo es la explicación y la respuesta. ¿Por qué? Porque todos esos males, aparentemente sin solución, ya están determinados a no tener solución, porque esas personas no decidieron acercarse a Dios. Como dice el libro de Malaquías, ya decidieron no darle la gloria a Dios. Entonces Dios inventó un plan alternativo. Ojo, lo inventó hace miles de años, pero inventó un plan alternativo. ¿Cuál es el plan alternativo? La humanidad está corrupta, corrompida y perdida. No estaba hablando de Argentina nomás, habla de todo. La humanidad no tiene solución. Una de dos. Se sentó Dios con Noé y le dijo, a ver, tate, hacemos piedra, papel o tijera, el que gana activa el plan. ¿Qué hacemos? ¿Otra vez diluvio? No, le dice Noé. Se armó un lío bárbaro. Bueno, mandamos, no sé, terremoto. No, se va a romper todo. ¿Qué hacemos? ¿Deja la cosa como está? Ya se recreó la creación después del diluvio. Deja la cosa como está, pero pone una alternativa y una opción que obedezca a la decisión personal de cada uno. El mundo está perdido. Acá está tu salvación. Elegíla y vas a ser salvo. La segunda venida de Cristo viene a mostrar que es el cumplimiento de esa segunda opción. Viene a demostrar y decir, ¡hey! Resucité de la muerte, acá estoy para abrir la entrada al cielo y toda la iglesia que cree empiece a vivir la famosa eternidad. El tiempo y tiempo y tiempo y tiempo en la presencia real, viva de Dios. Presencia de Dios. No lo que uno siente cuando está en el culto, a veces más o a veces menos. No lo que usted puede experimentar cuando está orando. No lo que le pasa tal vez cuando recibe. No lo que le pasa tal vez cuando recibe una palabra, cuando está leyendo la Biblia. No. Es esto. Es Marcos Vidal. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Estar así, cara a cara. Claro, si aguantás la mirada. En la presencia plena, viva, eterna del Señor. Esa es la segunda venida de Cristo, la cual dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a verlo antes de los que ya murieron. Está diciendo que primero están en la presencia del Señor los que ya murieron, los que están esperando la resurrección. La segunda venida de Cristo no es una fantasía, es un evento real. Pausa con esto y le voy a explicar por qué llegó a este punto hoy. Ahora sigo, ¿eh? Porque le dije que esto da para largo, para varias charlas. Esta mañana o el mediodía me llega una noticia de informativo, ¿no? Y no es que las noticias mueven la prédica, para nada, pero sí es que la noticia empezó a encender un montón de luces alrededor. Me quedé quieto un instante. Cuando uno se le empieza a perder el pelo, es porque cuando ya no tiene pelo, las antenitas están un cachito mejor conectadas, no tiene nada que las perturbe, ¿no? Entonces me quedé, no, Mati, claro.
Entonces me quedé a ver, Señor, ¿qué hay en esto? Y, ojo con lo que le voy a decir. No le estoy diciendo, Dios me dijo qué, sino que le estoy diciendo, Dios me mostró esto para un análisis personal. Desde que conozco al Señor, y en realidad yo creo que fue prácticamente la razón, no la primera, pero la razón que nos afirmó en Cristo, hace casi 30 años, se habla de la segunda venida de Cristo y los eventos alrededor, y eso traía aparejado algo que se llama, que en aquella época era de lo único que se hablaba. En los 90 era lo único que se predicaba. Segunda venida, anticristo, marca la bestia. Películas como El ladrón en la noche, El trueno distante, ya no me acuerdo el nombre de las otras. ¿Te acuerdas, Julio? Era lo único de lo que se hablaba. Aparecían las visiones del infierno, el testimonio de la hermana Bernarda, que usted lo escuchaba en cassette y cassette hacía... De la Bernarda esa que supuestamente había ido al infierno. El testimonio del pastor chileno, ese que también fue arrebatado, que fue llevado, ¿te acordás? Fue llevado al infierno y decía un montón de burradas bíblicas tremendas. Después aparecieron, no me acuerdo si eran 3 o 7. 3 o 7 tanos, pibes, lo mismo. Que habían sido, esos se le hicieron el Dante, entonces habían ido, descendieron a todos los niveles del infierno. Posta que estaban hablando de, ¿cómo se llama el libro del Dante? ¿Alguno sabe? Se me fue la cabeza. La Divina Comedia. Gracias. Hablaba de todos los niveles, de las cosas que veía, las cosas que pasaba, que escuchaba los gritos de la gente y que veía a los famosos y todo el morbo de la iglesia a ver quién estaba en el infierno. Y vos querías, ojalá te mi suegra, decías ahí. Años todo el tiempo con eso. Muchas cosas verdad, muchísimas cosas mentira. Y una de esas cosas, se la mencioné recién, la marca de la bestia, el 666, que hay un montón de películas de terror sobre eso, el 666 y todo lo demás. Desde que yo tengo uso de razón, se ha cambiado la explicación de qué es el 666 y qué es la marca de la bestia. Desde que yo conozco a Cristo, han cambiado el nombre del anticristo 200 veces. Es más, estudiando la historia de la Biblia, el anticristo fue Nerón, el anticristo fue Hitler, el anticristo fue Napoleón, y así al que le pintaba, ese es el anticristo. Permanentemente. Sobre la marca de la bestia se ha hecho lo mismo. Mire, cuando yo recién me convertí, recién conocimos al Señor, esto fue en el año 1992, ese mismo año o al año siguiente empezó por primera vez a circular lo que en esa época se llamaba, ahora no, en esa época se llamaba dinero electrónico. Era algo totalmente nuevo. Era algo que parecía de ciencia ficción. ¿Sabe qué es? Yo le digo lo que es hoy. Y te voy a decir, era una tarjeta de plástico con una banda magnética que conectaba con su cuenta bancaria, su caja de ahorro. Entonces usted iba a un negocio y con esa tarjeta le pasaban la banda magnética, no existían los chips, le pasaba la banda magnética, entonces eso se descontaba de su cuenta. Decía, perfecto, era más seguro. Primero, era económico, se dejaba de emitir moneda. Segundo, era seguro, usted no andaba con billete encima, entonces se salvaba de los afanos. Es una tarjeta de débito. ¿Tiene usted una tarjeta de débito? Levante la mano quien tiene tarjeta de débito. Che, el resto están todos en negro, hermano. Hoy es una simple, habitual y común tarjeta de débito. En aquel momento, año 92, 93, era como... Era Satanás. Cuando llegó a mi trabajo la publicidad del Citibank, del Banco Río, ya no existe, llegó la publicidad de esa tarjeta, dice esta frase, que yo ahora le voy a leer un versículo. Dice, cuando la sociedad empiece a utilizar este método, entonces llegará el día en que nadie va a comprar ni vender sin tenerla. ¡Chao! La iglesia empezó a los gritos. Porque el libro de Apocalipsis dice que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Entonces los mangélicos nos agarró la locura. Nadie quería saber nada con la tarjeta de débito. Pasa la tarjeta de débito y empieza a hacerse común el código de barras.
¿Vio código de barras en algún producto? Todo producto que tú vayas al mercado, cualquier cosa tiene código de barras. ¿Vio que tiene 3 barras más largas? Esas 3 barras más largas es la representación de 3 letras, si le busca el pelo al huevo siempre lo va a encontrar, de 3 letras hebreas que son BBB. O sea, hace 666. El código de barras es el código del diablo. No use código de barras. Y así le podría decir infinidad de cosas. Los chips, los mensajes subliminales en los cassettes. Pobre Yuya si le habrán dado vuelta. Esa mujer debe estar mareada hasta el día de hoy. Los pitufos. Pobres pitufos. La mala fama que le hicieron. Prohibido en toda casa cristiana. Todo, y toda una generación de otras cosas. La noticia que yo recibí esta mañana, se lo comenté a la pastora antes de salir de casa, y es una noticia oficial porque es de la agencia oficial de noticias de la Nación. A partir de hoy o de mañana, no sé cuándo entra en vigencia, para usted tramitar y sacar su licencia de conducir, el registro, a partir de hoy o de mañana, va a tener que hacer, para que se la entreguen, va a tener que hacer un curso de género, feminismo, ideología de género, ¿cómo es esa palabra? Nunca me sale. Deconstrucción del patriarcado, violencia familiar y no sé qué más. Si no aprueba ese curso, no le dan el registro. No estoy en el punto en debatir si es bueno o no, me parece una estupidez, pero no importa, listo, que hagan lo que quieran, no me interesa ese tema. A lo que voy es a esto, y ahí es donde Dios me hizo pensar. Si de golpe por determinada situación no tenés el registro, si no haces el curso de género, no te dan el registro, ¿puede ser que de golpe el curso de género sea la marca de la bestia? No lo estoy diciendo que sea, le estoy hablando mi pensamiento. Y así empecé con otra cosa, y con otra cosa, y el código QR, y esto de allá, y lo demás allá, que en realidad Dios me decía esto ahora sí. Algunas cosas que uno piensa que va a ser tan visible, va a ser algo habitual que usted ni se va a dar cuenta, va a estar metido adentro. Del mismo modo, no se lo voy a decir hoy, así que esto es alerta de spoiler, le aviso, no se lo voy a decir hoy, se lo voy a decir la mañana que viene, la semana que viene, Dios mediante. ¿Cuál es en realidad el número de la bestia? ¿Qué significa el 666? No se lo voy a decir hoy. Así que tiene que venir la semana que viene. Y si no viene el fin de semana, no se lo digo. Volvamos entonces a lo que estaba. Entendiendo, pensando de esa manera, digo, ¿no será que estamos en medio de una posible situación de estar en contacto permanentemente con la marca de la bestia o el 666 y sin darnos cuenta estamos queriendo, como dijo Jesús, estamos queriendo colar el mosquito y nos tragamos el camello? ¿No será que en realidad, cuando le diga lo que es, ¿no será que en realidad el 666 tiene un mensaje oculto? En realidad se trata, los cristianos del primer siglo eran tipos muy astutos. Piense, capaz que no lo sabe, se lo enseño, piense que los cristianos del primer siglo eran perseguidos. Ellos se reunían en cuevas, bueno, no eran cuevas, en catacumbas, en túneles, a escondidas. Si los descubrían, era carne para el horno para el circo romano. Entonces no podían publicar su fe. ¿Sabe de dónde sale la historia del pescadito que usted tiene en el auto? Se construyó la frase con el nombre en griego del pescado. El nombre en griego del pescado es una sigla que significa Jesucristo, Hijo de Dios. Las 4 letras, Jesús Cristo, Hijo de Dios, con esas 4 letras se forma el ictis, el nombre griego del pescado. Entonces, cuando se encontraban dos que no se sabían, como si son 2 tumberos o si son 2 tranzas, hoy cada uno tiene su código, el cristiano tenía su código. Y en la pared o en el piso, en la tierra o en la arena, con una vara, con la mano, con el pie, hacían un simple símbolo. Es re fácil. Y hacer el símbolo del pescado ya te decía, soy cristiano. ¿Vos también? Si no lo era, no se daba cuenta. Si lo era, se juntaban y se iban juntos
a alabar al Señor y a tener un tiempo de intimidad, un tiempo de oración. Y se diera cuenta que en realidad el 666 es un código para que los demás no lo entiendan. Y simplemente está hablando en códigos entre los cristianos, diciendo algo mucho más complejo y mucho más simple y natural, que hoy estamos viviendo, estamos experimentando y tenemos que luchar contra eso. Pero para luchar contra eso es fundamental que usted pase al otro lado. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Seguí, que no sé ni dónde estoy, acá se me dio vuelta todo acá. Porque el Señor mismo, con voz de... Hace una canción de peregrinos extranjeros eso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entérese, primicia mundial del día de hoy. Jesús vuelve, como dice en otro libro, en otra carta, Jesús vuelve en las nubes. Y dice, y todo ojo le verá. Y después dice, y aún los que le traspasaron, romanos y judíos, dicen, harán lamentación por él. A la vista de todos, un evento que va a cambiar el rumbo de la humanidad. Que algunos le dicen que son los ovnis, otros le dicen que va a ser una peste, otros dicen que es una mortandad. Un evento que va a cambiar el rumbo de la humanidad. Pero dice, Jesús mismo descenderá del cielo. Él no lo sabía, hoy se está enterando. Que un día de estos, de golpe va a ver a Jesús y empieza a descender. Más le vale que en ese momento esté en condiciones óptimas para que él lo reciba. Y si no, empieza a arrepentirse a partir de hoy y empiece a tener una actitud distinta, una vida cristiana consagrada. Por eso empecé diciéndole, y se lo repetí recién, pasemos al otro lado. Basta de estar del lado de la comodidad y empezar a estar del lado del comodidad. ¿Voy de vuelta? ¿Agarraron? ¿Cuándo la agarraste? ¿Viste? ¿Lo agarraste? Basta de estar del lado de la comodidad. Escribime, Iván, por favor. Separado. Las dos cosas. Basta de estar del lado de la, escribí, comodidad. Y en la misma pantalla, sin cambiar, ¿eh? Ponela y te digo el otro. Dejemos de estar del lado de la comodidad. Y ahora, Iván, vos entendiste, ¿no? Bueno, escribí la misma abajo y ponela. Como, espacio, di, espacio, dad. Deje de estar del lado de la comodidad y póngase del lado del comodí, de tal manera, amó Dios al mundo que dio, comodí, dad, den. Empiece a enfocarse en el otro. Empiece a ver la necesidad del otro. Entienda su posición. El evangelio no es solamente para estar panza arriba. El evangelio es para estar panza arriba cuando usted alcanzó su plenitud. Y cuando alcanzó su plenitud, después de entender cuál es su lugar y su propósito. Dice el libro de Génesis, bueno, algunos se me van a enojar con esto, ya sé quién, pero no importa. Dice el libro de Génesis que el Señor, lo cual quiere decir, en la estructura exacta de lo que él está escribiendo, una vez que hubo acabado su obra, descansó. ¿Usted terminó de hacer lo que tenía que hacer? ¿Usted ya está a punto de jubilarse? ¿Hizo lo que Dios le mandó a hacer? ¿Está en cumplimiento y en actividad en medio de su propósito? ¿Está funcionando lo que Dios le dio? ¿Están los dones activados? ¿Está recibiendo dones nuevos? ¿Empieza a fluir de su vida palabra de ciencia, conocimiento, don de sanidad, evangelismo? ¿Le habló a su familia, a sus conocidos? ¿Cumplió su propósito? ¿Terminó su obra? Entonces no es tiempo de descansar. El Señor descansó cuando acabó su obra. El Señor viene en las nubes. Él descenderá. Y dice, los muertos, voy a terminar ese pasaje y ya dejamos ahí. ¿Y los qué? ¿Cómo eran? ¿Los que durmieron, los que murieron?
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 4:17, Primera Tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Luego nosotros, los que quedamos, usted y yo, seremos succionados, tomados, secuestrados. No sé cómo es que se dice cuando hablan de los ovnis, que usan otra palabra que no me sale. Abducidos, ese, viste, no me salía. Así, no sé de qué manera, no sé si va a ser, porque las películas muestran un montón de imaginación, ¿no? No sé si de golpe va a salir volando, no sé si le va a caer la ropa, va a desaparecer, no sé si se va a convertir en una gelatina, no sé qué va a pasar. Lo único que yo sé que va a pasar es que el Señor viene y usted va a ser arrebatado con Él en las nubes. Un evento que va a generar una catástrofe a nivel mundial. Un evento que va a sacudir todas las estructuras de los gobiernos mundiales. Siento como algunos de ustedes todavía esto le huele a fantasía. Mire, yo le aconsejo, si le huele a fantasía, le conviene creerlo y no darse cuenta cuando ya no tiene tiempo. Porque si viene él y usted no lo creía, fuiste. Ahora sí, al mismo tiempo, si usted lo cree y él no viene, va a tener una vida bendecida. Porque el momento, esto se lo voy a decir la semana que viene, el momento nadie sabe. Mateo capítulo 24, Jesús mismo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Jesús mismo dijo, solo mi Padre que está en el cielo. De ahí surgen algunas corrientes cristianas medio torcidas, que entonces Jesús no es Dios, porque si lo sabe solo Dios, ¿cómo es que Él no lo sabe? Entonces Jesús no es Dios. Sí, quédese tranquilo, que Jesús es Dios y bien Dios. Lo que pasa es que Jesús, cuando empezó a caminar entre nosotros, dice Filipenses capítulo 2, que se despojó de su manto de divinidad. Entonces anduvo en carne. Tenía conexión espiritual, pero estaba corrido de su plano espiritual. Hasta que fue vuelto a colocar en la posición correcta cuando ascendió después de la resurrección. Espero que me entienda. Yo sé que estoy diciendo demasiadas cosas. Estoy haciendo un compendio de teología, pero de cosas que usted tiene que saber en este tiempo, que son fundamentales para nosotros. Y termino con el versículo que sigue. Por tanto, porque el Señor viene, porque nos va a arrebatar, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que estamos acá. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aliéntese. ¿A qué? Che, vamos a la iglesia. Cuando hice el vivo antes de comenzar la reunión, un rato antes, dije, en este tiempo, me parecía raro escucharme a mí diciendo esas cosas. En este tiempo, usted tiene que estar en la iglesia cuanto más pueda. No para ser ratón de iglesia, no para estar sentado ahí, para empezar a estar lleno. Para ser ministrado, para levantar sus manos y como cantábamos hoy, queremos darte adoración, para entrar en intimidad. Cuando usted entra en intimidad, la intimidad siempre genera fruto. Cuando hay un fruto, algo se empieza a engendrar en su interior y nace, usted queda embarazado de una visión espiritual y es revestido de todo lo que Dios tiene para darle y es lleno del favor de Dios y de la gracia de Dios. Las cosas ya no las van a ver no las va a ver de la misma manera. Lo que le era una carga ya lo deja de lado. Lo que era difícil de alcanzar ya ahora es sencillo. El problema ya no le presta tanta importancia. Empieza a caminar como si anduviera en algodón. Va aumentando su nivel de paz. Por eso en este tiempo es necesario. De la misma manera que cuando un equipo se prepara para las Olimpiadas, que tiene su mes de entrenamiento, antes del Mundial, un mes de entrenamiento, del mismo modo que cuando tienen que ir a la guerra, están 6 meses internados haciendo entrenamiento militar, del mismo modo es el tiempo de tu entrenamiento. Palabra, ministración, adoración, para estar listos para anunciar. Que la frase que, mire que todo Varela ya la conoce, me escribió un político diciéndome, escuché esto. Me escribió, no baje, seguí. Me escribió un político conocido, son terribles. Este año hay elecciones, entonces vio cómo son, ¿no?
Me escribió un político, me dice, che, esa frase está buena para la campaña. Atorrante, sinvergüenza, comprate tu frase, le digo. No, dale, que esa se la copiaste a fulano, me dice. No le copia nada. Dios nos habló lo que es una realidad. Como en este testimonio que me contó la hermana en esta mañana, realmente se puede vivir de otra manera. No es una palabra hecha, no es una expresión hueca, es, loco, en Cristo hay vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10, póngase de pie. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Levante sus manos, entre en adoración un momento y así nos despedimos, dándole gloria.